En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, lo habíamos presentado con nosotros el doctor Emilio Andret, hasta hace poco tiempo juez de Cámara de la ciudad de Río Cuarto, ahora abogado particular. Un gusto tenerlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, más relajado, ¿cómo se definiría el estado del doctor? Estamos en enero ya, estamos en época de feria, pero ya por más que no hubiese feria, está fuera de la justicia, técnicamente. Exacto, y en una situación media difícil, ¿no? Porque yo 38 años adentro del tribunal, siempre esperando el 1 de enero para tener la feria, y bueno, un cambio de 180 grados en mi vida, pero contento, o sea, es lo que yo había... Es como yo dije, o sea, llegué a un punto en mi carrera judicial, 38 años en el Poder Judicial, que entendí que todavía tengo años de vida como para poder seguir bregando por la justicia, pero desde el otro lado de la barandilla, ¿no? O sea, siendo una abogado en la matrícula. Me parece fue un gran desafío, pero bueno, siempre me gustaron los desafíos y la idea era decir, como lo dije también, o sea, creí que ya había perdido mi vocación de juez. Es decir, yo no estaba a gusto haciendo mi trabajo. Y yo sostengo que un funcionario judicial o magistrado debe tener vocación para eso. Yo entendí que la perdí. Entonces, fue una decisión tomada a lo largo de varios meses, no fue de un día para el otro. Ya fui sintiendo que no me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, por eso fue que decidí pasarme del otro lado de la barandilla. Para seguir bregando por la justicia, por cierto, pero desde otro rol en la sociedad. Una decisión que no es fácil, pero insisto, y he sido consecuente con lo que yo siempre he venido diciendo. Yo tuve la oportunidad de ser consejero titular en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba durante 3 años, representando a todos los magistrados del interior. Además de haber estado 3 periodos en sala, ¿no? Pero tuve un periodo en el Consejo que es, diríamos, realmente lo más importante, el Consejo de la Magistratura, donde se evalúa el perfil del candidato para ser juez. Y yo siempre ahí, desde mi sitial, lo que propuse es encontrar el futuro magistrado o funcionario que realmente tenga la vocación de servicio y no que se lo busque como una salida laboral. Bueno, entonces consecuentemente con eso, cuando yo entendí que ya había perdido vocación, dije, bueno, renuncio y me continúo mi vida bregando por la justicia, pero desde un aspecto distinto, ¿no? ¿Cómo ingresó a la justicia y cuál fue ese paso para llegar a ser...? Mire, yo ingresé a la justicia ya a los 21 años de edad, era estudiante de abogacía, yo soy de la ciudad de Córdoba, estaba estudiando abogacía, ingresé al Poder Judicial en Córdoba, o sea que yo hice mi carrera judicial desde el cargo más bajo, que en ese momento era el de escribiente, al más alto de la carrera, que es el de vocal de cámara. A lo largo de mi carrera, estando trabajando, yo seguía estudiando, me demoré un poquito para recibirme, pues bueno, no era lo mismo cuando yo estaba sin trabajar, y bueno, es como les pasa a todos, ¿no? Uh-huh. Una vez que me recibí, ahí continué con la carrera, llegué a ser el secretario de una fiscal de instrucción en la ciudad de Morteros, a 280 kilómetros de Córdoba, 80 de San Francisco. Ahí me desempeñé como secretario 4 años. En ese momento de mi vida también tuve un quiebre donde decidí renunciar. Yo tenía 18 años en tribunal, ¿no? Pero pues esta es la segunda, soy reincidente en esto. En aquel momento también dije, bueno, voy a litigar. Renuncié, que no era fácil también. Había llegado a un cargo de secretario, que en esa época era mucho, ¿no? Decir, una carrera judicial. Renuncié, obtuve mi matrícula. Justo en ese momento también estaban en concursos para el cargo de fiscal de instrucción. Me inscribí en el Consejo de la Magistratura y rendí para el cargo de fiscal de instrucción. Y quedé aprobado. Mientras tanto, unos concursos de más de un año, todo el proceso, ¿no? Mientras tanto, litigué en la ciudad de Morteros, donde ejercí el derecho penal, y estuve aproximadamente 1 año y medio, hasta que se generó una vacante. Mire, cuando yo rendí para fiscal de instrucción, en ese mismo grupo había otros fiscales que hoy son actuales fiscales en Río Cuarto, el doctor Isanto y Moine. Somos de aquella cámara, diríamos. En las vacantes de Río Cuarto fueron anteriores, bueno, ingresó acá, yo entré posteriormente, se dio una vacante en la ciudad de Villa Dolores y bueno, fui fiscal en Villa Dolores durante 5 años. En ese interín hubo un concurso para vocal de cámara,
me inscribí en el Consejo de Judicatura, rendí. En ese momento yo tenía la posibilidad de ir a la ciudad de Córdoba, de la cual soy oriundo, o a la ciudad de Río Cuarto, que había, donde había vacantes. Mi señora es de Río Cuarto. Ya había mandado por ver la provincia, me dice, bueno, ahora rendí para Río Cuarto. Entonces así Se fue. terminó el análisis. Claro, ella de Río Cuarto, se fue a Córdoba, por fin muerte de Villa Dolores, y dice, no, bueno, ya rendí para el último cargo, rendí para Río Cuarto, había una vacante acá. Así que así fue que en el año 2010 ingresé como vocal de cámara acá en Río Cuarto. O sea que 15 años estuvo como juez aquí. Sí, 15 años y pico, sí, como vocal de cámara. Es decir que hice, como le digo, toda la carrerita judicial, ¿no? Y bueno, en el medio de mi carrera judicial, cuando empecé a ser funcionario, cuando fue fiscal de instrucción, empecé a participar en actividades político-institucionales, en la Asociación de Magistrados. Yo en la Asociación de Magistrados estuve aproximadamente 10 años también en distintos cargos. De esos 10 años, una sola vez tuvimos por la mayoría, porque en la Asociación de Magistrados hay votaciones, hay elecciones. Bueno, mi línea se ve que no era la más querida, pero una vez ganamos, o sea que una vez estuve en la conducción del Consejo, en la Comisión Ejecutiva, la Junta Ejecutiva de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba, representando también a los magistrados del interior. Y en ese interín también, como le digo, bueno, participé en la política institucional respecto al Consejo de Magistratura, que para elegir a los representantes del Consejo de Magistratura también es a través de una elección. Y yo participé en 3 periodos consecutivos en la sala de penal y menores, que la sala es donde se recetan los escritos. Y en un periodo sí me honraron mis colegas como consejero titular representando a todos los magistrados del interior, ¿no? Es decir, que tuve una ardua vida institucional también dentro de mi carrera judicial. Bueno, usted, como lo está relatando, es un conocedor nato de la justicia, desde desde la parte más básica hasta lo que es la esfera más importante. Obviamente conoce mucho los tribunales de Río Cuarto, que es donde nosotros nos remitimos ante cualquier situación. Uno puede estar tranquilo como ciudadano respecto a los profesionales que están ejerciendo, en este caso, los cargos como jueces, fiscales. Sí, yo creo que nosotros en la justicia de Río Cuarto, como todo, o sea, hay quienes son mejores que otros, pero no obstante eso, creo que sí, que tenemos una justicia digna, los representantes son todos probos. Pueden tener errores, como tenemos todos, ¿no? Porque hay que tener cuidado con eso. Porque muchas veces cuando pasa algo con alguna causa, mira, este fiscal está para el cual, que hizo mal. Bueno, son seres humanos también, ¿no? Y se pueden equivocar y puede haber errores. Bueno, está en danza una causa muy importante, Claro. la jury a 3 fiscales, lo cual se verá que se resuelve. Pero bueno, puede haber errores, puede haber equivocaciones, pero yo creo que en ningún momento puedo entender que esas malas praxis haya sido intencional. O sea, yo creo que dentro de la justicia de Río Cuarto no tenemos ningún funcionario que sea malo. Puede haber errores, sí, como todos. Yo también me he equivocado muchas veces, pero yo creo que acá tenemos un caudal de funcionarios magistrados probos que se pueden equivocar. Sí, se pueden equivocar. Y bueno, eventualmente, si uno se equivoca, y bueno, después paga las consecuencias, ¿no? Pero no que haya sido intencional. No sé. Ahora, tenemos un caso justamente que ha llevado jury a 3 fiscales, como el caso de Almazo, que al día de hoy han pasado casi 20 años del crimen y no sabemos, y es probable que no se sepa nunca. Sí, es verdad, o sea, es un caso muy paradigmático, ¿no? Y lamentablemente es una mancha que tiene el Poder Judicial de la provincia de Córdoba respecto a qué pasó con eso, y básicamente por llegar al momento que, bueno, se resuelve, hay que ver, hay instancias superiores todavía, pero la Cámara resolvió sostener ese sobreseimiento de la única persona sospechada del día de hoy. En una situación gravísima, indudablemente, y insisto, eso sí pone un manto de duda a la justicia de Río Cuarto, pero yo soy convencido que si es que fue un error, o sea, no creo que haya habido una mala intencionalidad. No hubo una idea de encubrir. No, eso mire, porque se escuchan muchas cosas, sí, ¿no? De eso yo podría, no conozco en profundidad, pero por mi cámara han pasado ese expediente con operaciones, o sea, en ningún momento ha surgido nada que haya sido como decir, che, se intentó cubrir esto, aquello, lo otro. Si hubo un error, puede ser, pero yo lo tomo como un error, no como una intencionalidad. Yo creo que alrededor de esa causa también se hizo una nube muy grande, inexistente. Quizás también por un error
del principio, ¿no? Cuando comienza el MIR. Yo soy fiscal de instrucción también. Bueno, yo era muy especial siendo fiscal, pero yo iba a todo. Si había un hecho, yo concurría al lugar con mi secretario. Cuestión que todos los fiscales tienen que hacer, ¿no? Quizás acá, ahí empezó un error que fue desde el inicio, ¿no? Cuando a esa habitación ingresaron más de 20 personas. Sí. Sí, O sea, cuidar la escena del hecho es fundamental. Claro. Creo que ahí comienza el error y después se suscita un montón de otras cuestiones más porque se mezclaron cuestiones políticas y que no tienen nada que ver. Y el contexto que significaba en Que, una especie de barrio cerrado. exactamente, por eso, ahí sí, por ahí, mire, yo insisto, cuando yo era fiscal, yo iba a todos lados, pasaba lo que pasaba, yo iba, es más, yo hasta tan loco era que cuando había un homicidio, yo iba al lugar del hecho, la policía empezó a buscar a mí, buscamos al forense, íbamos al lugar del hecho donde estaba el cuerpo, y después yo iba a la sala de autopsias. Yo me había convertido medio como un médico también, o sea, era como ayudante del médico forense en las autopsias. Un exceso eso, bueno. Pero saquemos eso. Mínimamente, el fiscal de instrucción ante un hecho de esta naturaleza debe ir al lugar. Y más todavía, si uno está en su casa, le comunica a la policía, mire, hay una persona muerta, en este caso, en el barrio Golf, tal. Bueno, señor, vaya. Y realmente preserve el lugar del hecho para evitar todas las cosas. Pero insisto, creo que de ser así, han sido errores, no ha sido intencional, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos con el doctor Emilio Andreot, es ex juez, actual abogado. Nunca dejó de ser abogado, pero está por ejercer nuevamente esa profesión. Y la pregunta que le dejamos para que nos responda cuando regresemos tiene que ver con esto que usted decía del trabajo del fiscal. ¿Cuál importante es esa tarea al momento de ustedes como jueces cuando reciben el expediente, analizarlo y poder después impartir justicia? En un ratito nos responde en primera persona. De importancia la etapa de instrucción del fiscal de instrucción para que los jueces tomen la decisión final, diríamos. Sí, mire, es fundamental. Por eso también yo digo, ¿no? Lo importante de la carrera judicial, ¿no? Una persona que viene, en el caso mío, de empleado, a ocupar todos los cargos hasta llegar de camarista, es fundamental porque uno ve toda la etapa del proceso. Yo ingresé a tribunales en el foro penal, o sea, 38 años del foro penal nada más. No me pregunte civil porque no sé nada. De penal tampoco sé mucho, pero algo aprendí. El fiscal de instrucción, sí o sí, tiene que estar en el lugar del hecho. Es fundamental que la preservación del lugar del hecho. Es fundamental la investigación penal preparatoria, porque eso es la base del juicio. Claro. Si uno, como fiscal de instrucción, hace esa etapa a medias, y le queda el problema al juez después, y me ha tocado a mí, siendo ya juez de cámara, cuando han llegado a alguna causa en la cual, debido a la mala investigación, hubo que absolver. Y a veces queda pagando el juez, digamos. Bueno, no, siempre, porque en definitiva después de la sociedad, mira, el juez lo absolvió. Bueno, pero lo que pasa Claro, es que... no había otra cosa. Claro, uno se debe manejar con la prueba. Me ha pasado, no puedo decir efectivamente en qué caso, pero me ha pasado en varios casos en los cuales yo tenía la íntima convicción que esa persona sentada en el banquillo del acusado era el responsable, pero la prueba colectada en la etapa instructoria no daba para eso. Entonces tuve que absolver. Por eso es importantísima la etapa investigativa. O sea, yo creo que el fiscal de instrucción es la base de todo lo que es nuestro proceso penal. Por lo tanto, debe actuar conforme a eso. Yo decía, muchas veces dije, el fiscal se debe ensuciar los zapatos con tierra. Eso que le decía, tiene algo del hecho, es fundamental. Porque en definitiva usted ahí está viendo qué pasó. Y eso usted lo puede trasladar después a su investigación. Y después eso, muchas veces pasa que los fiscales de cámara, cuando son causas complejas, convocan al fiscal de instrucción para que ayude a la acusación. Eso es lo mejor que hay, porque en definitiva, el fiscal de cámara llega un expediente. El fiscal de cámara no fue al lugar del hecho. El fiscal, si trabajó bien, fue al lugar del hecho. Vio, cotejó la prueba, analizó la prueba. O sea, ese fiscal puede hacer una muy buena acusación junto al fiscal de cámara. En estos 15 años como juez de cámara, ¿hay algún caso que le haya llamado la atención? Sí, bueno, han pasado muchos casos por nuestra cámara. Un caso paradigmático fue el famoso caso del chico Sabena, ¿no? Que encima hacía poco que yo era juez acá. Fue un juicio que, es más, tuvimos que integrar porque uno de los vocales se apartaba porque había estado de licencia. Bueno, tuvimos que integrar la cámara con un vocal de la Cámara Civil. A mí me tocó presidir ese juicio. Una audiencia, fue la audiencia más larga que yo he tenido en estos 15 años, fueron varios meses. Fue difícil de desentrañar. Y sobre todo difícil cuando teníamos la desaparición de un jovencito, ¿no? Y lamentablemente, si bien en ese momento nosotros dictamos una sentencia condenatoria, de hecho,
cumplieron su condena, quedó el sabor amargo de dónde está ese joven. Claro. ¿No? Y ese sabor amargo que le quedó a la madre. Porque esto me trae a colación la época de desaparecido. O sea, Sí, una sí. cosa es saber que la persona está muerta y no saber qué pasó con eso, ¿no? Ujú. Creo que eso sí, eso me marcó y realmente me apena muchísimo esa situación de Rosa Sabina, ¿no? Después de eso, hemos tenido muchas causas, pero digo, como paradigmática, esa causa Sabina fue la que un poco la que marcó mis 15 años de camarista. ¿Qué mirada tiene respecto a los jurados populares? Bueno, yo soy un detractor del sistema, ¿no? Mal, pero ahora puedo hablar más tranquilamente, que ya no Por eso. Es más, esto lo digo, yo soy docente universitario, soy titular de la materia de Derecho Procesal Penal, y a mis alumnos los enseño de esa manera, ¿no? Creo que el sistema es perfectible, no es que esté en contra, es perfectible. Como está instaurado en nuestro sistema, no está funcionando bien, y de hecho ha quedado demostrado en la cantidad de sentencias. Pues mire, esto cuando se instaura en Córdoba a través de una ley, en ese momento el gobernador Soto que lo plantea, y bueno, se sanciona. Córdoba fue la primera provincia, pionera, tener juicio por jurado popular, todo fantástico. A lo largo de tantos años ha habido algunas falencias. ¿Y sabe dónde encuentro la primera falencia? En cuanto al respecto a esto de la votación. En cuanto, por ejemplo, en otros sistemas, en la provincia de Buenos Aires, que también existe, para condenar a una persona tiene que ser unánime. No es por simple mayoría. Acá no. Acá por simple mayoría de legos, que son personas que no tienen conocimiento del derecho, eso es lo que dice la ley, debe ser la propia sociedad. El fundamento es decir que la sociedad ingrese a la cocina de la justicia. Bárbaro. Pero usted va a ser juzgado ante 8 personas que no conocen el derecho, que no conocen la prueba, porque lo único que hacen es llevarse la impresión en la propia audiencia y no tienen la obligación ellos de hacer una sana crítica racional de la prueba porque no lo saben, sino es por la íntima convicción. ¿Qué significa esto? Bueno, los 8 legos que están ahí, si ven al imputado y quizás no le gustó el aspecto, quizás, El prejuicio. bueno, el prejuicio, Sí, sí. porque encima son todos delitos que tienen pena mayor de 15 años. Ujú. La mayoría son todas causas mediáticas que ya han tenido una infiltración en la Bueno, mente. el caso de Almazo tuvo un jurado Bueno, popular, por mire, ejemplo. el caso de Almazo, por ejemplo, si el fiscal de Cámara no hubiese instado la absolución, no sé qué hubiera pasado, pero yo creo, en un 80%, que quizás hubiera sido condenado. Miren lo que hubiera sido eso. Porque ya estaba condenado socialmente. Sí, sí. O sea, lamentablemente, ya socialmente estaba condenado ese señor, cuando no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, es un caso paradigmático. Ojo, no se puede decir porque no se sabe qué iba a pasar. Sí, es ¿no? contrafáctico. Es contrafáctico. Pero todo indicaría que iba a ir por ese lado. Entonces, ahí está este peligro del jurado popular. Para mí habría que hacer 2 modificaciones. La primera, que sea optativo del imputado, como es la provincia de Buenos Aires. Ujú. O sea, yo llego al juicio y me dice, mire señor, ¿usted quiere ser juzgado por jurado popular o un jurado técnico? Bueno, yo lo elijo. Entonces ya va mi responsabilidad. Ese punto número 1. Punto número 2. En cuanto a la votación, si van a condenar, que sea unánime. Y si no se ponen de acuerdo en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y bueno, que sea el otro día, que sea lo que sea. Así como vemos en las películas, porque acá nosotros siempre queremos copiar el derecho anglosajón, ¿no? Porque siempre nos comparan más allá, pero nos faltan un montón de cosas. En Estados Unidos, cuando los jurados están por deliberar, quedan encerrados, quedan aislados. Nuestra ley lo dice así, pero acá no es así. Nuestra ley prevé la posibilidad de que al momento, cuando inicie el juicio, los legos se los puede alojar en un hotel y van a quedar ahí aislados de la sociedad hasta que se resuelva. Eso es fantástico. Pero si no, están contaminados. Miren, nosotros, yo soy un juez de carrera. Yo no digo que a mí me ha influido alguna vez la sociedad, pero te hace ruido. Si yo estoy juzgando y todos los días estoy escuchando en la tele, mire, este es culpable, este es culpable, este es culpable, y el momento de resolver, y por ahí me puede a mí mover un poco el pensamiento, porque está bien, a los legos se les informa y si usted no puede hablar sobre este tema cuando salga de acá. ¿Usted cree que no va a hablar cuando llega a su casa? Por cierto, que sí lo Hoy en hace. día por las redes está todo contaminado, Está digamos, todo, está claro. todo. Y- Mira, a mí cuando me tocaba presidir los juicios por lo popular, mi idea siempre era tratar de terminar lo más rápido posible el juicio. Nunca lo puedes en un día, porque bueno, porque son causas grandes, pero 2 días, 3 días cuanto mucho, no más de eso. Y nosotros tenemos a veces de mañana hasta la tarde. ¿Para qué? Casualmente para evitar más contaminación a los legos.
Porque seguro el Lego llega a su casa, ve la tele, escucha habla con el hermano. Le pregunta al marido, ¿qué haría? ¿Qué te parece esto? Y bueno, y estamos juzgando Sí. personas. Por eso digo que nuestro sistema debe ser perfectible. Nuestra sociedad creo que no está preparada para eso. Eso es otro punto. O sea, no es lo mismo la idiosincrasia que tenemos nosotros en Argentina la que tienen los americanos, por ejemplo. Entonces, creo que no estamos preparados. Y ya que no estamos preparados, bueno, tratemos de que la ley sea un poco armónica con lo que es la idiosincrasia argentina, ¿no? Y modificar eso, el tema de los votos, modificar el tema de la elección, modificar otro punto fundamental, y yo he hecho hasta un trabajo respecto a eso, declarando la inconstitucionalidad de un artículo de la ley, porque que dice, mire, acá un vocal, el presidente no vota, no sé que haya empate, pero supongamos que de los 8 legos, 6 votan por absolver y 2 por condenar, y los otros 2 jueces técnicos votan por condenar, son 4 a 6. Bueno, hay que absolver. Pero ¿quién fundamenta esa absolución? El presidente. Y seguramente, o posiblemente, el presidente no esté de acuerdo con eso, porque el presidente, que es un juez técnico, lo hace conforme a la sana crítica racional. Bueno, me ha pasado a mí, obligado, tener que fundamentar algo de lo cual no estoy de acuerdo y de lo cual, conforme al análisis probatorio, no da. Bueno, eso también hay que, porque si tanto queremos que participe la sociedad, y dejemos que los legos le digan al secretario, mira, para nosotros es culpable. ¿Y por qué? Y por tal cosa. Bueno, que fundamente así. Claro, que se hagan cargo, digamos. Exactamente, lo que pasa es que dice, no, mire, la sentencia debe estar fundada porque es el derecho, debido derecho de defensa para poder recusar, para poder apelar o casar la sentencia. Bueno, señor, veamos la forma de hacer algo intermedio, porque si no me está exigiendo un juez técnico hacer un razonamiento sobre una cuestión de que no está de acuerdo, porque técnicamente no sería así. ¿La justicia en Córdoba se ha politizado? Yo creo que sí, también, lamentablemente. O sea, uno lo ve, no que recuerdo, pero uno ve a nivel de Córdoba, ¿no? Por ahí muchas veces vemos cuestionamientos respecto a algunos. Hace poco hay un cuestionamiento respecto a un vocal de Cámara Civil que aprobó el concurso y va a ser camarista, una persona que viene de la política. Bueno, eso, y ¿sabe qué? Lo que nos ha pasado a nosotros en la alta esfera del Poder Judicial se ha politizado. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Hoy por hoy, Tribunal Superior, de los 7 integrantes, tenemos 5 que vienen de la política. Ah, bueno. Solamente 2 técnicos, la doctora Tarditi y el doctor Ceci. El resto vienen de la política. Eso es un problema. Es un problema porque, en definitiva, el Tribunal Superior, como órgano superior, es quien a través de la jurisprudencia baja línea a los magistrados. O sea, no es que el Tribunal Superior a mi juez me decía haga tal cosa. No, bueno, porque el Tribunal Superior dicta una resolución y a partir de eso debo seguirla por las reglas nomofilácticas. Cuando tenemos un Tribunal Superior que pasó de ser técnico a político, y es un problema. Miren, el otro día veía en un diario también que hacían un cotejo de distintas provincias, ¿no? De la politización de las cortes, en algunas de las cortes, el Tribunal Superior. Córdoba está entre las 3 primeras. Cuando siempre Córdoba ha sido pionera en eso. Nosotros en Córdoba hemos tenido un Tribunal Superior de élite, la mayoría doctores en Derecho. Bueno, ahora solamente hay 2 doctores en Derecho. Entonces, estamos complicados. Doctor, vuelve a tribunales con una causa X. ¿Cómo cree que lo van a recibir como abogado defensor? Va a ser complicado estar del otro lado después de tantos años estar acá, ¿no? Conoce todos los vericuetos. Sí, sí, lo que pasa, aparte de eso, uno también, ya después de tantos años de haber visto esto, uno conoce dónde vienen las trampitas, ¿no? Y creo que sí, por ahí algunos van a recibir bien, otros no también. Aparte siempre he sido confrontativo y ya desde la matrícula voy a poder ser más libre, ¿no? ¿Más enemigos que amigos se lleva de tribunales? No, me llevo muchos amigos. ¿No? Algunos enemigos también, pero me llevo muchos amigos. ¿Sabes por qué? Y esto que les conté hace un rato, con esa vida institucional que yo tuve en tribunales, es como en cualquier orden social, ¿no? Cuando usted sobresale un poquito, y bueno, va a tener gente que está con usted y gente que detracta a usted. Eso me pasó a mí. Yo tengo el lomo curtido, he tenido muchas veces que soportar un montón de cosas, pero fruto de eso, ¿no? Porque quizás hay otros jueces que nunca aparecen en ningún lado, que quizás usted sabe que es juez, y bueno, esa persona va a estar tranquila porque no va a pasar nada. No fue mi caso, yo siempre tuve un perfil alto, y eso trae sus consecuencias. Pero en líneas generales me llevo más amigos que enemigos, ¿no? Y lo noté al momento de mi renuncia, cuando muchos colegas, no solamente acá, yo con mi actividad institucional y política he recorrido toda la provincia, ¿no? Claro. O sea, tengo conocidos amigos en la justicia de toda la provincia de Córdoba.
y he recibido muchas salutaciones al respecto. O sea que si hacemos un balance, creo que me llevo más amigos que enemigos. ¿Cree que la justicia, digamos, los hombres que integran la justicia tienen que ser más comunicativos en este sentido, igual que usted? Sí, Dar la difusión de sí. todo lo que se hace. Yo creo que sí. Bueno, como siempre lo dije, nosotros somos un poder del Estado y hacemos actos estatales, por lo tanto deben ser públicos. Hay que hacer conocer hasta el aspecto que se puede, ¿no? No ir más allá de violar el secreto profesional, pero sí hacer conocer. Yo cuando era fiscal a Emilio Dolores, el reconocimiento que me hicieron cuando el día que me fui también fue eso, a la apertura del Ministerio Público Fiscal ante la sociedad, ante los medios, hacer conocer lo que hacía el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que es una cuestión que desde la misma Corte viene bajando esa línea también, ¿no? Decir, miren, el Poder Judicial, dejemos de eso de que los jueces hablan por su sentencia. No, empieza a hacer comunicacional, siempre con los límites. Hay que tener cuidado de no violar el secreto profesional, pero dentro de esos límites yo creo que es necesaria la apertura del Poder Judicial. Doctor, la última pregunta es común a todos los entrevistados que nos visitan y tiene que ver con a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica, a abogado, a juez. ¿Sabe qué? Hubiera sido médico. ¿Ah, sí? Esa es mi vocación frustrada. Yo cuando terminé el secundario, mire, la locura, ¿no? Allá en la prehistoria, como siempre digo, en el año 82, ingresé al Colegio Militar de la Nación. Quería ser militar. Esas cuestiones, ¿no? Era otra época, no estamos hablando de ahora. Y bueno, era un examen riguroso en aquel momento, porque todos los jóvenes querían ser militar. Ingresé, estuve ahí en Palomar, en la provincia de Buenos Aires, pero aguanté 4 meses y me volví. Me di cuenta que no era para mí, fue justo el año de Malvinas, fue toda una situación compleja, ¿no? Cuando volví, lo que pasa es que mi padre era abogado también, o sea, una familia de abogados. Claro. Y me crié por eso, pero tenía ganas de hacer medicina, y pues, bueno, en un momento esas cosas, y bueno. Hubiese sido doctor, entonces. Doctor en medicina. Claro, quedó mi vocación frustrada de médico. Le agradecemos mucho la visita, ¿eh? No, nada, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.